Dios bendiga a la amada iglesia en este día hermoso. Los saludamos con la paz del Señor. Amén. Quiero compartir esta palabra junto a ustedes, mis Amén. hermanos que me están mirando, y porque siempre estamos escuchando diversas pruebas y luchas que atraviesan nuestros hermanos, Amén. Señor. Amén. Y nosotros mismos también, como cristianos, como hijos de Dios, siempre estamos atravesando pruebas y luchas. Y bueno, esta palabra quiero compartir con ustedes porque es una palabra de ánimo para aquellos que atraviesan pruebas, luchas en sus hogares, quizás en su trabajo, a través de este mundo en el cual estamos. Amén. Por eso quería en este día especial compartir con esta palabra con ustedes, para animarle, para que esta palabra pueda infundirle aliento a ustedes. Amén. Porque muchas cosas de las que nos acontecen son cosas que ya el Señor Jesucristo nos había anunciado de antemano, de las cosas que nos iban a pasar. Amén. Íbamos a tener que atravesar, ¿sí? Amén. Por eso, y hay muchas cosas que uno desconoce, y muchas veces nos sobrevienen luchas, nos sobrevienen pruebas que por ahí no entendemos, porque muchas veces quizás se nos predica de que con Cristo vamos a estar felices, contentos siempre, y Cristo prometió lo contrario, que íbamos a tener luchas, tribulaciones, angustia, amén, que íbamos a ser vituperados, diferentes cosas. Muchas veces recibimos el Evangelio de esa forma y ignoramos esa parte, esa otra cara donde el Señor dice que va a probarnos nuestra fe, ¿sí? Así que vamos a compartir, vamos a Primera de Pedro. Amén. A Primera de Pedro 4:12, amén. Vamos a leerlo. Vamos a ir viendo qué pone el Señor en nuestros labios, ¿sí? Amén. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, empieza diciendo el Señor, amados. Esta es una carta de Pedro hacia una iglesia, hacia sus hermanos, los creyentes, ¿sí? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la resurrección de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el justo con dificultad se salva, dice. ¿Y dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Palabra del Señor para este día. Palabra del Señor para aquellos que atraviesan luchas y pruebas. ¿Y quiénes son los que atraviesan luchas y pruebas? Todo cristiano. Todo cristiano, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, no hay ninguno que se va a escapar de esto. Todos vamos a padecer de diferentes formas y maneras, según la capacidad que tengamos cada uno, ¿sí? Muchas veces tenemos pruebas y luchas en nuestro hogar,
Muchas veces tenemos luchas y pruebas en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Y somos vituperados, somos blasfemados, ¿sí? Por causa de ser cristiano, por causa de llevar ese mensaje, por causa de querer ser ejemplo, por causa de querer ser justo muchas veces. Y la justicia con la injusticia no tiene comunión. La luz con la tiniebla no tienen comunión. Por eso es que el mundo nos rechaza, ¿sí? Por eso hay muchas pruebas y luchas que van a ir aconteciendo en nuestras vidas. Por eso, antes de pensar, quiero compartir también, la pastora de este lugar va a compartir una palabra con ustedes. Así arrancamos viendo lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Amén. Voy a compartir con ustedes, iglesia, oyentes que están escuchando la palabra de Dios en este día maravilloso. Hechos, vamos en Hechos 16, versículo 23. Amén. Cuando ahí tienen su casa, vamos a leer lo que dice la palabra, el versículo 23. Dice, después de haberse azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Pablo y Silas. ¿Pero por qué lo azotaron mucho? Dice, porque estaban predicando la palabra de Dios. Y a la causa de que predican la palabra de Dios, como decía el siervo, de que ellos querían ser justos, predicaban la palabra, predicaban la verdad, y cuando uno habla de Dios siempre ya tiene un opositor, amén. Y en aquel tiempo, más todavía, en el tiempo de que ellos predicaran, eran muy perseguidos, más que hoy. Y qué lindo, qué hermoso, ¿no? Porque ellos estaban predicando la palabra y ellos se gozaban cuando ellos recibían el azote y eran encarcelados, ellos se gozaban porque era como una parte de que recibían ese castigo y por el amor a Cristo, amén. Como hoy nosotros también tenemos lucha, tenemos pruebas, diferentes causas, cada uno que predicamos la palabra de Dios, pero sabemos que todas las cosas que acontecen en nuestra vida es para bien. Como Pablo y Silas nos encerraron en esa cárcel, ellos estuvieron ahí y antes de ponerse a llorar y a decirle al Señor, ¿por qué estoy acá, Señor? ¿Por qué me pasan esto? Por predicar tu palabra. Ellos empezaron a alabar y a adorar a Dios, así azotado, encadenado, y ha ocurrido grandes milagros. Era un propósito de Dios para que toda esa gente que estaba en la cárcel, encerrados, sean salvos por el Señor. Igual que nosotros hoy también tenemos luchas y pruebas. Y todo lo que acontece en nuestra vida no es para mal, es para bien. Amén. Amén. Acá vemos en este versículo lo que hablaba la sierva del Señor recién, cómo padecían los discípulos del Señor por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios no tan solo encierra en predicar su palabra, sino guardar el testimonio. Amén. Ser testimonios en el mundo, en todo tiempo, en todo momento, ¿sí? Y esto es lo que hacían sus discípulos, predicaban su palabra y a la misma vez guardaban el testimonio, ¿sí? Amén. Y acá, y volvemos a lo que estábamos en primera de Pedro 4:12, y empieza así, dice, amados. ¿Cómo nos llama el Señor? Amados. ¿Cómo llamaba Pedro a aquellos hermanos, los creyentes? Amados, ¿sí? No porque pasemos luchas y pruebas quiere decir que el Señor no nos ama, no nos esté amando, porque dices con amor eterno estoy amado, ¿sí? Y muchas veces llegamos a pensar en cada lucha, en cada prueba que nos acontece, Dios no está con nosotros, Dios se apartó de mí porque estoy atravesando estas cosas, estoy atravesando momentos malos, tengo problemas con mis hijos, no vienen al Señor y se van al mundo, y por ahí llegamos a pensar hasta alejarnos de Dios, hasta alejarnos de su iglesia, de su casa, de dejar de orar, y viene el desánimo en nuestras vidas, ¿sí? A causa de aquellas luchas. Pero hoy vamos a saber el propósito de cada una de esas luchas, el propósito de cada una de esas pruebas, porque cuando Dios nos recibe,
Él nos recibe en sus brazos. Y no es que nos recibe y después al rato nos deja de lado. O porque venga una lucha, una prueba, Dios no está conmigo. No, acá a Pedro lo animaba a aquellos creyentes, ¿sí? Le animaba diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ustedes deben saber que todo esto va a suceder. Va a suceder que haya problemas en el hogar, va a suceder que haya problemas en el trabajo. Quizás no siempre va a venir el problema por su causa, pero uno cuando está en el hogar viene por causa de segundos, como puede ser hijos, que vienen los padres a la iglesia y quizá el marido no, y empiezan a suceder problemas y viene el desánimo porque no entendemos el porqué de las cosas. Si estamos en Dios, muchas veces decimos, voy a la iglesia, oro, ayuno, y me vienen todas estas cosas, y muchas veces no podemos llegar a comprender. Pero acá Pedro quería hacerle entender a sus hermanos, a los creyentes, amén, de que estas cosas que sobrevienen sobre nuestras vidas no tienen que sorprendernos a nosotros. No tienen que ser cosas extrañas para nosotros, ¿sí? Sino que dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la resurrección de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Si nosotros decimos, cambiamos ese vocabulario y decir, no me merezco esto, porque no me merezco porque estoy orando, no me merezco porque voy a la iglesia, no me merezco porque estoy leyendo la Biblia. Pero dice la Biblia, leyendo un poquito más sobre esta, buscando información para enriquecer esta palabra, dice que el Señor muchas veces deja que la consecuencia de nuestros pecados anteriores nos alcancen y lleguen. No sobreviene la consecuencia tan fuerte como sería sin estar sin Cristo, ¿no? Porque Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Pero deja que esas consecuencias lleguen y nos alcancen para probarnos, para probar nuestra fe, para probar nuestra firmeza. Y muchas veces es difícil y si vemos humanamente estas cosas, no va a concordar esta palabra padecer con gozarse. Esto es diferente, es algo que no, es como una palabra que no concuerda. Dice que debemos gozarse, gozado dice, sino gozado por cuanto soy participante de los padecimientos. Gozar y podemos gozarse mientras padecemos. Hablando humanamente es imposible, sin Cristo es imposible. Pero acá dice que nos gocemos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a participar un poquito de lo que Cristo ha sufrido y ha padecido cuando estaba en este mundo. Cristo padeció muchísimas cosas hasta muerte de cruz. Quizás no vamos a llegar hasta ese extremo de padecer, de ser crucificado. Unos de sus discípulos sí lo padecieron de tal forma. Y quizás en otros países, si nosotros vemos información, buscamos información, en otros países son perseguidos realmente por ser cristianos, por llevar su palabra, ¿sí? Amén. Pero todo esto acontece por una causa, ¿sí? Y esa causa la vamos a saber hoy a través de esta palabra, ¿sí? Para que esta palabra alumbre nuestras vidas y podamos llegar a entender el por qué nos siguen sobreviviendo cosas a nuestras vidas después de estar en Cristo, ¿sí? Después de recibir a Cristo, amén. Acá mi esposa va a compartir una palabra referida al propósito de cada lucha y cada prueba, ¿sí? Amén, Dios les bendiga ahí en sus casitas. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
Y la palabra del Señor dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué hermosa palabra, ¿no? Porque ahí el Señor está hablando a su pueblo cuando salió de Egipto y los llevó por el camino del desierto. Cuando uno medita en la palabra del Señor, hablamos de que había dos caminos, el más fácil, que era el más corto, y el otro mucho más largo, que era por el desierto. Y el Señor al pueblo de Israel lo llevó por el desierto, como dice ahí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. No hablamos ni de 3 meses, sino 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hablamos de que el Señor, en esos 40 años donde Israel caminó por el desierto, lo preparó, lo formó para que entendiera el obrar de Dios, cómo Dios quiere que sean, como Dios quería que sean ellos, como pueblo, como nación, como pueblo que Dios había escogido. Y se concuerda con la palabra del principio y con la palabra que había dado hace un rato también la pastora, de que todas las cosas que acontecen en nuestras vidas es para probarnos, para saber qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestro corazón, si vamos a guardar o no en los momentos difíciles sus mandamientos, y acordarnos de que Él está al lado nuestro como estuvo con Israel. Más allá de que estuvo por el desierto esos 40 años, Dios mostró su mano poderosa, su poder, guardándolos, protegiéndolos, sustentándolos con el maná, que ellos no conocían, pero que Dios le daba especialmente para ellos, para que ellos sean sustentados. Y vemos cómo Dios en ese proceso, hablamos que los desiertos son procesos donde Dios empieza a obrar, a transformar nuestras vidas, a enseñarnos, a mostrar todo lo que hay en nuestro corazón. Amén. 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 Entonces, ¿cuál es el propósito de cada lucha, de cada prueba? Probarnos. Probamos si hemos de permanecer, si hemos de guardar cada palabra, cada enseñanza que nos ha dado nuestro Señor, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos que el Evangelio es algo maravilloso, hermoso, nuestra vida cambia, y en parte es cierto. Nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente, hay muchos cambios en nuestras vidas, podemos dormir tranquilos, ¿sí? Cuando volcamos nuestro corazón delante de Dios, pero no tenemos que estas cosas que nos acontece, Pedro decía, que no sea algo extraño para ustedes, aquellos que le ha acontecido, aquella lucha, aquella prueba, ¿sí? Aquellas burlas que muchas veces sufrimos por ser cristianos, por ser diferentes, por hacer una diferencia. Amén. Aquellos rechazos que tenemos del mundo, de las personas que no han creído, aquel silencio que muchas veces tenemos que sufrir, padecemos de hacer silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que soportar en silencio las cosas que quizás muchas veces no son compatibles con Dios, pero tenemos que hacer muchas veces padecer el silencio, como Cristo mismo también padeció. Dice que Él no abrió su boca, sino como oveja al matadero fue llevado, ¿sí? Pero no abrió su boca. Es un momento también que uno como cristiano sufre por dentro, porque sabe y ve cosas injustas y escucha cosas injustas, y como no hemos sido llamados para juzgar, debemos callarnos, debemos hacer silencio, y sufrimos ese silencio también, ¿sí? Entonces, ¿y qué sigue diciendo? Pero ¿cuándo vendrá el gozo, la alegría y estaremos felices y contentos? Cuando dice acá el 13,
sino gozar por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es lo que vamos a tener nosotros, mucha alegría, felicidad, cuando veamos descender al justo, al verdadero, al fiel, por el cual hemos participado también por aquellos sufrimientos, por aquellos rechazos, por aquellas burlas que hemos tenido, por aquellos silencios que muchas veces hemos tenido que hacer, ¿sí? Pero ahí vamos a gozarnos cuando venga el justo, cuando venga el fiel y verdadero. Amén. ¿Y qué dice acá? El 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En partes, ellos se burlan. En parte, ellos rechazan. ¿Sí? Pero mientras ellos nos rechazan, mientras ellos se burlan, mientras ellos hacen cosas en contra de nuestras vidas o nos suceden estas cosas y nosotros guardamos el testimonio de Cristo en nuestras vidas, Dios es glorificado por otro lado. Muchas veces renegamos porque otros no glorifican a Dios o no honran a Dios, pero cuando ellos no lo hacen debemos hacerlo nosotros, guardando el testimonio, guardando muchas veces silencio, soportando aquellas luchas, aquellas pruebas, sabiendo que aquello que ha padecido Cristo, también un poquito de eso también lo estamos sufriendo nosotros, para que aquel día cuando venga el justo, podamos estar gozosos y felices y contentos, porque sabremos que aquel día se acabará el sufrimiento, aquel día se acabará el rechazo, ¿sí? Mire lo que dice, pero acá el 14 también nos enseña que en la tierra, seamos cristianos o no seamos cristianos, siempre vamos a sufrir y padecer cosas. Amén, porque vemos que en el mundo hay gente que sufre hambre, sufre desnudez, sufren padecimientos que pierden un familiar y tienen esos sufrimientos. Pero es diferente a que suframos por causa de Cristo, ¿sí? Que ese sufrimiento que nosotros estemos pasando no sea en vano, que no se vuelva en vanidad lo que nosotros padecemos en esta tierra, ¿sí? Y acá dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como, acá dice cómo no debemos padecer de esta forma, como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, ¿sí? O sea que va a haber modos de sufrir, pero hay modos que no son honrosos, siendo nosotros cristianos, como ladrón, como malhechor, como aquellos que se entrometen en lo ajeno, en lo que no les corresponde, ¿sí? Amén. No debemos padecer de esa forma, porque si padecemos de esta forma, es vana nuestro padecimiento, es vano nuestro sufrimiento, ¿sí? Amén. Mire lo que sigue diciendo el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No debemos avergonzarnos por aquellas cosas que muchas veces nosotros sufrimos y padecemos cosas siendo cristianos, y los del mundo vienen y se burlan y dice, y nos señala y dice, pero usted no es cristiano, pero usted no cree en Dios, y cómo es que ahora está enfermo, y cómo es que ahora le sobrevino esta enfermedad. ¿Acaso su Dios no tiene poder para sanarlo? Muchas veces escuchamos eso, lo he escuchado. Pero Héctor, ¿cómo estás pasando esto? ¿Y que no sos cristiano, sos hijo de Dios? Nos dicen, ¿verdad? Y nos cuestionan. Pero sin saber que nuestro padecimiento, ellos ignoran esto. Y eso es lo que Pedro no quería que los cristianos ignoraran. El porqué de cada padecimiento, ¿sí? El propósito de cada una de aquellas luchas y pruebas. ¿Y cuál es el propósito?
que usted padezca cosas en su hogar, en su casa, amén. Por eso esta palabra es para animarle de que aquellas cosas que uno va aconteciendo en nuestras vidas no va a ser en vano. Ya nada es vano cuando estamos en Cristo. Pero como decía recién, volviendo, el mundo muchas veces nos acusa, nos señala, pero nosotros no debemos ser ajenos a lo que nos está pasando, porque tenemos que saber que esto que nos acontece y nos va pasando, nos va sucediendo, es un poquito de lo que Cristo pasó, y cuál es el propósito de que seamos probados, de que seamos afirmados, porque dice el apóstol Pablo que la prueba, la tribulación, ¿qué produce en nosotros? Paciencia. Y la paciencia, esperanza, dice la Biblia. ¿Sí? Y es lo que nosotros necesitamos, paciencia, esperanza. Por eso que aquel que pida paciencia dice, Señor, dame paciencia. El Señor no es que va a volcar un vaso de paciencia en nuestro corazón, no, lo va a meter en prueba, lo va a meter en lucha. Y eso va a producir paciencia en nosotros. Amén. Entonces, Pedro no quería que los creyentes, que los cristianos ignoraran estas cosas que les sucedían. Amén. Quiero que le voy a repetir esto para que quede clarísimo, que alumbre la palabra en nuestras vidas, para aquellos que están pasando pruebas y luchas, como digo siempre, como estoy diciendo ahora, en sus hogares, en su trabajo, en diferentes lugares de nuestras vidas, pues es diferente por cada uno de nosotros, pero nunca vamos a atravesar algo que no podamos pasar, que no podamos sobrellevar, amén, porque Dios le da conforme a cada uno la capacidad que tenemos, ¿sí? Y mire lo que sigue diciendo, pero el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El 17, porque es tiempo, dice, ¿de qué es tiempo? De que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo. Mire, si nosotros ponemos a meditar un poquito el tiempo de que esto Pedro había escrito a los cristianos, hace ya mucho tiempo. Y esta palabra es para aquellos cristianos que padecieron en aquel tiempo dificultades, pruebas, luchas. Quizás le vino de enfermedades y muchas cosas que hoy también nos acontecen a nosotros, ¿sí? Pero dice que en aquel tiempo, ya decía Pedro, mire lo que decía Pedro, porque es tiempo, decía ya, en aquel tiempo decía, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? ¿Por el mundo? ¿Por lo que se pierde? No. Por nosotros, amén, los que somos cristianos, los que hemos dicho que hemos creído en Cristo. Amén. Por nosotros vamos a comenzar las luchas, las pruebas y todas esas cosas. ¿A fin de qué? A fin de que podamos salvar nuestra alma. Amén. Al fin de que descubramos todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Para que una vez que se ha manifestado lo que hay dentro de nosotros, no se quedemos con que esa prueba y esa lucha ha manifestado esto que tenemos en nuestro corazón, no, sino que la entreguemos a Cristo y tratemos de ir mejorando cada día. Amén. Para salir aprobado, para poder alcanzar nuestra salvación. Amén. Por Amén. Eso, y ahí es donde se produce el gozo y la alegría, porque Dios está probándonos. Amén. Amén. Por eso cuando estemos bien las cosas, cuando las cosas estén muy bien y haya mucha paz, hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos porque ¿cómo vamos a ser probados? Por eso hay que gozarnos y alegrarnos cuando estamos en lucha y prueba, ¿sí? Porque y ese es el momento clave, es el momento clave del cristiano para poder escudriñar su corazón y decir, ay, esta lucha, esta prueba que me sobrevino, me hizo dar cuenta que todavía tengo enojo, me hizo dar cuenta que todavía tengo malos pensamientos, me hizo dar cuenta que tengo esto en mi corazón y a Dios no le agrada, ¿sí? No es para acusarse unos a otros, no es para señalarse uno al otro, sino es momento de trabajar.
Es momento de poner cada cosa que se manifiesta en nuestros corazones a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque acá dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y acá dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una pregunta, ¿cuál será el fin? Si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen en Dios? Mire lo que dice acá el 18, es tremendo, ¿no? Y si el justo con dificultad se salva. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, y Jesucristo nos ha justificado a través de su sangre porque hemos creído en lo que Él hizo, ¿verdad? Nosotros somos los justos. Pero dice que con dificultad vamos a salvarnos. Con dificultad. ¿Qué quiere decir? Aquí mata el orgullo del cristiano. Acá se muere el orgullo, acá se muere porque acá dice que con dificultad vamos a salvarnos. O sea que ninguno va a ser digno de entrar a eso. Pero a causa de soportar la lucha y la prueba y perseverar hasta el fin, vamos a ser salvos, pero con dificultad. ¿Sí? Acá muere aquel que dice, yo me voy al cielo porque me lo merezco. No, acá dice que con dificultad vamos a entrar. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerán ellos? ¿Cuál será su fin? Si nosotros, que hemos creído en Cristo y hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor que ha sido derramada en la cruz del Calvario, tenemos nuestra salvación con dificultad, ¿qué les espera a los impíos? ¿Qué les espera a los pecadores? ¿Qué les espera a aquellos que no han tomado conciencia de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz? ¿Sí? Yo deseo con todo mi corazón, y yo en este momento que estamos grabando este video, yo percibo que esta palabra va a alumbrar su corazón. Yo percibo que esta palabra va a abrir más su entendimiento y usted se va a levantar si ha caído. Usted va a hacer algo diferente después de esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra, el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. Yo percibo que esta palabra va a alumbrar sus corazones, su mente, su entendimiento, para volver a Cristo y vamos a dejar de renegar por las cosas que nos acontecen. Porque dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad, iglesia. Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de muchas ideas y pensamientos que tenemos muchas veces. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? Si ahora voy a la iglesia. ¿Por qué me pasa esto si estoy orando y cada vez oro más y más lucha tengo y más pruebas? Y ahí es donde Dios está probando. Ahí es donde Dios más cerca está de nosotros. Amén. Amén. Mire lo que sigue diciendo. El 19, acá finalizamos. ¿Qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué decía Pedro a aquellos creyentes, a nosotros hoy? ¿Qué nos aconsejaban? Que nosotros debemos encomendar nuestras causas, lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo. ¿A quién? ¿A quién debemos encomendar nuestras almas? Al fiel Creador. ¿A un hermano? No. ¿A una hermana? Al fiel Creador. Amén. ¿Encomendar qué? Nuestras almas. Amén. Nuestra causa. Amén. Como también David decía, que él había encomendado todas sus causas y que él era fiel y verdadero. Amén. Para salir a favor de aquel
que ha confiado en Él. Amén. Hay otra palabra que también el Señor dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. A Él debemos encomendar cada una de nuestras causas. Amén. Esta es la palabra de este día. Deseo con todo mi corazón que alumbre su corazón, su mente, y usted pueda retomar nueva fuerza en Cristo. Amén. Amén. En Cristo y en esta palabra que no es de hombre, sino es de Dios. Amén. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, Sí, Señor, en este día, Señor, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos infunde aliento, Señor, sí, para Jesús. seguir, Señor, en cada lucha, en cada prueba que nos acontece, Señor. Sí, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra le infunda aliento a mis hermanos, Padre, Señor, bendito a Dios. mis hermanas, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada Sí, uno de Jesús. tus siervos y tus siervas, Padre, que un día, Señor, ha tomado la decisión de recibirte en su corazón Sí, como Padre. su único Señor y Salvador, Señor. Que ellos hoy, a través de esta palabra, ellos puedan tener la respuesta, Señor, que Sí, Señor. un día te pidieron, Señor, y que un día, Señor, preguntaron, Señor, el porqué de todas aquellas luchas, Sí, y Jesús. porqué de aquellas pruebas y aquellas cosas que le acontecían cuando ya estaban en ti, Sí, Señor. Padre. Que esta palabra pueda ellos entender, y a través de tu palabra ellos puedan ser alumbrados, Señor, y que puedan recobrar nueva fuerza, Señor. Sí, Padre, Jesús. lo hago, Señor Dios amado, lo que tú me has pedido, Señor. Doy tu palabra a tus hijos y a tus hijas, Padre Celestial, para que tú los alumbres, Señor. Tu palabra dice que el que siembra y el que riega nada es, pero Sí. solamente tú que haces nacer el fruto, Señor. Y tu palabra también dice, Señor, que la palabra que tú envías, Señor, no volverá vacía, Sí, sino que hará lo que tú quieras, Señor. Padre, y tú quieres el bien, Señor, para nosotros, como Sí. hablaba, Señor, el día, Dios amado, sábado, Padre, que tú deseas, Señor, que nuestras almas sean prosperadas, Señor, así como prospera toda nuestra vida, Señor, Sí, Dios Señor. amado. Hoy deseo que mis hermanos sean, Dios amado, animados a través de esta palabra, que esta palabra pueda alumbrar su camino, para Sí, ellos poder Jesús. seguir, Señor, caminando en ti, Señor, soportando cada lucha, cada prueba, porque un día tú vendrás por nosotros, Señor. Jesús. Te veremos descender de aquella nube, así como dijiste a tus siervos los apóstoles, Señor, así como lo vieron irse, así volverá, Señor. Deseamos aquel día, Señor, que tú vengas por nosotros a buscarnos, Señor Dios amado, y aún oramos por aquellos que están escuchando esta Sí, palabra, Jesús. Señor, y que quizás nunca han escuchado de ti, Señor. Rogamos, Dios amado, Padre, para que toque sus corazones a Sí, través de Jesús. tu palabra, Señor, y le haga, Señor, saber y conocer, Padre, lo que pasamos como cristianos, Dios amado, Padre Celestial, y que ellos tengan el valor, Señor, Dios amado, suficiente también para seguirte, Padre, que derrames Sí, ese don de fe en cada uno de aquellos oyentes, Señor, que quizás por primera vez están escuchando una palabra tuya, Sí, Señor. Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos Gracias, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. No sé si quieres saludar a mamá. Bueno, les saludamos con la bendita paz de Amén. nuestro Señor Jesucristo, a cada oyente, a la iglesia y a todos, porque los extrañamos, bueno, y nos vamos a volver a ver el Amén. martes a través del culto de oración, que lo hacemos con poquita vida acá, y después lo grabamos la palabra para aquellos que no puedan venir, y de esa manera seguimos unidos en el Espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, y sigamos juntos, Amén. unidos, lo que Dios quiera. Así que Dios los bendiga, los amamos Amén. a todos. Amén. ¿Cuántas veces me he sentido débil? ¿Cuántas veces me he sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces he querido dejarlo todo? Levanto mi rostro a los cielos. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú Jesús, me fortaleces en momentos de prueba. Solo tú Jesús. ¿Cuántas veces me he sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces tan abatido? ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas
¿Cuántas veces me he sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tan abatido? ¿Cuántas veces?